Hola, bendiciones. Nuevamente entramos a nuestra quinta sesión y en esta oportunidad yo quiero hablarles un poco sobre los principios de la visión del reino. Fíjese, hay principios que generan un desatar, ¿no es cierto?, en un gobierno que nosotros somos parte. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 11, verso 6, dice así la palabra: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No, en este verso hay cuatro principios poderosos que fueron aplicados por hombres que no estaban haciendo la voluntad de Dios, pero como eran principios divinos, estaban funcionando muy bien. Por lo tanto, Dios tuvo que detenerlos. Estos principios son los siguientes. El primer principio es la unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad la podemos definir como estar de acuerdo en un mismo sentir, con una misma mentalidad y actitud, declarando y hablando lo mismo, en el mismo lenguaje, en la misma pasión, en el mismo fuego. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjese, nosotros podemos aplicar nuestra visión, ¿no es cierto? Y genéricamente, todos nosotros necesitamos evangelizar, necesitamos enseñar, necesitamos consolidar o afirmar, necesitamos enviar. Fíjese, entonces si tenemos el mismo sentir, dependiendo cuál es la visión que usted tiene, la misma mentalidad, la misma actitud, la misma pasión y fuego de llevar a cabo, fíjese, esta visión, juntos la declaramos y la hablamos con certeza en nuestro corazón de que es voluntad de Dios y la cumpliremos sin importar los obstáculos que se lleguen a presentar. ¿No? ¿Por qué? Porque la unidad trae tres manifestaciones de la presencia de Dios a la visión. Número uno, la primera manifestación es la unción y la bendición de Dios que están sobre nuestra cobertura, llegan a nosotros. Qué importante esa palabra cobertura. La mayor parte de las personas no disfrutan de la unción de su cobertura, de su pastor, porque no están unidas a la cabeza de la casa. Entonces, muchos hallamos una cobertura administrativa más que una cobertura espiritual. El Salmo 133, del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, según el porcentaje de unidad que tengamos en la iglesia, así será la bendición que recibamos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si solamente tenemos un 10% de la gente unida, entonces, ¿cuánta bendición vamos a tener? ¿Qué pasaría si estamos con el 100% de personas unidas en la iglesia en un mismo espíritu? Entonces, la unidad desata una multiplicación de poder. Cuando nos unimos, no solamente recibimos la unción y la bendición, sino que además todo se multiplica, incluso el poder. El Levítico capítulo 26, versos 7 al 9 dice: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán al filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces, la unidad trae la manifestación de su gloria. Fíjese, además de que desata la multiplicación de poder, ¿no? Número 2, la unidad trae la manifestación de su gloria. La gloria que me diste, dice la palabra en Juan capítulo 17, verso 22 al 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para mantener la unidad? Lo que guarda y mantiene la unidad es la cadena de la paz. Dice la palabra en Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, mientras no haya paz entre nosotros, entre los líderes en la iglesia, en general, en el hogar, la cadena estará rota. Por tanto, no podrá haber unidad aunque tengamos el mismo sentir.
la misma mentalidad, el mismo fuego, la misma pasión. Aunque tengamos todo esto, no podemos estar unidos si no hay paz. En cambio, cuando hacemos la paz, ella misma nos une. La segunda característica y principio de la visión del reino tiene que ver también con el grado de comunicación, ¿no es cierto? El primer principio es la unidad, el segundo principio, la comunicación. Entonces, en la visión, la comunicación tiene que ver con hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma de la visión, declarar con nuestra boca lo mismo. Por ejemplo, decir si se puede hacer, si lo lograremos, tendré mi grupo de, no sé, usted puede utilizar célula, un grupo especial de renovación, tendré mis discípulos, si mis hermanos y yo alcanzaremos el destino y propósito que nos hemos propuesto juntos. Fíjese, esa comunicación constante. El libro de Nehemías, capítulo 2, verso 18, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, ¿no? Y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien, ¿no? Número 3, el tercer principio de la visión del reino tiene que ver con la perseverancia. Esta es la determinación de llevar a cabo la visión, sin importar la circunstancia, ¿no? Que se levante en el proceso. El libro de Génesis, capítulo 11, verso 6, dice: ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, la grandeza del éxito no consiste en perseguir la perfección, sino en seguir algo hasta terminarlo. La visión no es realizada con aquellos que empiezan solamente, sino con aquellos que perseveran hasta el final. Fíjese, el pastor Paul Yonggi-Cho, o David Yonggi-Cho, comenzó los grupos de estudio bíblico en los hogares y fracasó 2 veces antes de poder establecerlos definitivamente. La tercera vez volvió a empezar con mujeres solamente, y entonces su visión comenzó a crecer, tanto que hoy día tiene la iglesia más grande del mundo. Por tanto, estamos hablando obviamente de la perseverancia. El cuarto principio de la visión del reino tiene que ver con que la mayoría de los cristianos en el pueblo de Dios ha tomado una decisión por Jesús, ¿no es cierto? Entonces, el número 4, compromiso, pero no se ha comprometido con Él. El compromiso es la base principal para desarrollar una relación fuerte y de pacto. Cuando estamos totalmente comprometidos con la persona de Jesucristo, estamos comprometidos con nuestro hogar, con la iglesia, con nuestro trabajo, con nuestras amistades, con todo. Entonces hay diferentes palabras griegas traducidas para compromiso, pero hay 2 que son las más comunes y se refieren más específicamente al compromiso del creyente. Compromiso en el idioma griego es paratishmi y también pisteu, de modo que los que, dice 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿no es cierto? Entonces, la traducción de la Biblia amplificada dice: de modo que los que son maltratados y sufren según la voluntad de Dios deben hacer el bien y encomendar sus almas, es decir, entregarlas como depósito al que los creó y que nunca les fallará. ¿Qué es compromiso? La palabra compromiso significa entregar algo a alguien. Esta palabra implica entregarse a alguien, creer en alguien, confiar en alguien, abandonarse en alguien, ponerse a disposición de alguien. En una palabra, compromiso es sacrificarse. Por otro lado, compromiso implica una firme resistencia a cualquier tentación de desertar o traicionar en un momento de crisis. Compromiso también es mantenerse firme y constante con una estricta obediencia a las promesas o votos que se han hecho a Dios y a los hombres. Lo opuesto a compromiso es apatía o indiferencia. ¿Pero qué es apatía? Apatía es tener la falta de sentimientos o emociones, falta de interés, pasividad, falta de cuidado. La apatía siempre va acompañada de complacencia, la cual conlleva la idea de una satisfacción egoísta. Esto es exactamente lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. Muchos de los líderes se encuentran apáticos ante el dolor de la gente.
son tan complacientes con su familia, que han arruinado a sus hijos por falta de disciplina. Hay muchos creyentes pasivos que no toman acción contra los problemas que suceden a su alrededor. Entonces, lo opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia, la falta de interés. Compromiso en nuestra relación con Dios significa que la persona deliberada y voluntariamente escoge dar su espíritu, su alma y su cuerpo al Señor, y por tanto estará bien comprometida, física, espiritual y emocionalmente entregada a la visión de la casa. El libro de Romanos capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Dios busca dos cualidades para poder usar a alguien, y estas son la disponibilidad y la obediencia. La disponibilidad, Dios busca personas que estén dispuestas para la obra todo el tiempo, entregadas y comprometidas con Él. Dios no espera que usted y yo seamos perfectos, pero sí que estemos disponibles. Entonces, obediencia, por otro lado, Dios no busca gente que discuta, que razone o acomode la palabra a su conveniencia. Él busca gente dispuesta a hacer lo que Él pida sin discutirlo, sin razonarlo, aún sin entenderlo. La obediencia no se entiende, se obedece. La obediencia trata de oír y hacer sin cuestionar. Entonces, aunque los hombres que estaban edificando la Torre de Babel no estaban haciendo la voluntad de Dios, su trabajo prosperaba porque estaban aplicando 4 principios divinos, fundamentales para alcanzar una meta colectiva. Estaban unidos en un mismo sentir, en una misma mentalidad, hablaban el mismo lenguaje, perseveraban en unidad, determinados a terminar la obra y, por último, estaban firmemente comprometidos con ella. Por eso Dios tuvo que intervenir, porque nada más los podía detener. Entonces, si estos hombres que no estaban haciendo la voluntad de Dios podían llegar a lograr su meta, ¿cuánto más nosotros si trabajamos juntos para llevar a cabo la visión de Dios? Claro que lo lograremos. Fíjese, tenemos que estar unidos, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Únase con sus discípulos, únase con los miembros. Tiene que perseverar y comprometerse con la visión de su casa. Fíjese, hay muchas iglesias en este momento que muchas veces no pueden ver verdaderamente un desatar en sus vidas, porque estos principios tan importantes están prácticamente exentos, están prácticamente, alejados en realidad. Entonces usted tiene que transmitir la visión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera está contribuyendo a desarrollar el sueño de Dios que Dios mismo le dio a usted. Qué importante es entender que nosotros necesitamos tener principios para poder desatar. Fíjese, para desatar una visión no tengo que tener solamente una buena intención. Para desatar la visión no solamente tengo que tener una palabra. Para desatar la visión tengo que tener un conjunto, fíjese, un conjunto de fichas moviéndose para poder cumplir. Como decíamos, hombres que no conocían a Dios estaban más unidos que nunca, estaban comprometidos, transmitían su visión. Y todo lo que usted hasta ahora ha escuchado, ¿no es cierto? Cuánto más los hijos de Dios tenemos que entrar en una unidad y desatar verdaderamente lo que Dios nos está entregando. Entonces, estos son los 4 principios importantes. Fíjese, y ahora yo le pido que usted reflexione, ¿no? Reflexione en el siguiente sentido. Tome la decisión de comprometerse con su visión. Si ha recibido una visión, tome la decisión. Si usted ha llegado a una casa con visión, comprométase con esa visión. Por otro lado, explique de qué manera usted está transmitiendo la visión y cómo está contribuyendo a su desarrollo. Preguntas importantes que nosotros debemos siempre pensar. Siéntese con sus líderes, siéntese con sus discípulos y comience a preguntarles. Comience a desatar, ¿no es cierto?, un ambiente para poder sinceramente establecer el camino que están viviendo, el camino que están tocando. Si verdaderamente se han acostumbrado a una visión sin movimiento, ¿no? Por eso la anterior clase yo les dije que necesario es que revisemos la visión, porque la visión no es estática.
la visión es dinámica. Dios está esperando hombres y mujeres que pongan en movimiento las visiones que Él les ha entregado. Que sea el tiempo, este tiempo, de poder manifestar lo que dice la palabra. La creación está desesperada por ver la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se muevan en este tiempo. Dios le bendiga.